La autoridad del Señor Jesucristo es el tema que le presento hoy en este canal. El Evangelio de Marcos nos describe muy bien el ministerio y sobre todo la autoridad del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Esto lo vemos en Marcos 1, 21 al 34, donde la Biblia nos da una gran enseñanza del Señor. Este canal presenta la palabra de Dios. Y si el mismo le es de bendición a su vida, les recuerdo suscribirse, darle un like o me gusta a los videos y compartirlos con otros a través de WhatsApp, YouTube y Facebook. Ahora vamos al tema de este día, donde la Biblia nos va a decir en primer lugar que el Señor Jesucristo tenía autoridad al enseñar. Y esto lo vemos en Marcos 1, 21 y 22, donde la Biblia dice que entraron en Capernaum, pero fueron específicamente a la sinagoga de los judíos, donde el Señor enseñaba. La gente, como siempre, se admiraba de la doctrina del Señor, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. El ministerio de Jesús consistía en predicar, enseñar y sanar. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empezó el Señor el ministerio de enseñanza, con toda la autoridad que solamente tiene Él. Muchas veces lo hizo en día de reposo. Enseñó en la sinagoga de los judíos y su enseñanza o doctrina causó admiración entre la gente. Como podemos notar, siempre lo hizo con mucha autoridad. Se diferenciaba de los escribas, quienes enseñaban doctrina de hombres. Pero también el Señor Jesús tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto dice Marcos 1, 23 al 28. La Biblia dice: pero había en la sinagoga de los judíos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero el Señor le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia a este hombre y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, dice la Biblia, se difundió la fama del Señor por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Así era y así es el Señor Jesucristo. Tenía autoridad al enseñar,
pero también tenía y tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Gran parte de su ministerio fue con los demonios. Estos versos dicen que los espíritus inmundos o demonios por lo regular daban voces en la vida de las personas. Pero también sabían y saben de la batalla que les espera siempre con el Señor Jesucristo. Los espíritus inmundos sabían y saben hasta hoy quién es el Señor Jesús. Lucas 4:34 dice que le dijeron al Señor: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amigo oyente, los demonios conocen al Señor. Saben muy bien quién es el Señor Jesús. Y por eso ellos fueron reprendidos por el Señor en tiempos que el Señor estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, el Señor hasta el día de hoy sigue reprendiendo con toda su autoridad a todo espíritu inmundo, o sea, a toda clase de demonios. La Biblia dice que en los tiempos bíblicos ellos sacudieron, clamaron y salieron de las personas. La autoridad del Señor sobre esos demonios causó de nuevo una gran admiración y fama del Señor entre la gente. Pero déjeme decirle, mi amigo y mi hermano, la actividad de los demonios continúa hasta el día de hoy en todo lugar del mundo. Y la verdad es que solo el Señor Jesucristo puede con ellos. Solo Él tiene la autoridad para reprenderlos, para sacarlos de la gente y para enviarlos al abismo o al infierno. Pero en tercer lugar, estos versos de Marcos capítulo 1 nos dicen hoy también que el Señor tenía autoridad sobre toda enfermedad. Y eso lo vemos en los versos 29 al 34. Los versos 29 al 31 nos hablan de cómo la suegra de Pedro estaba muy enferma. Tenía una gran fiebre y estaba acostada en cama. La Biblia dice que el Señor se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Enseguida, la fiebre le dejó y ella en gratitud le servía al Señor y a los discípulos del Señor. Amén. Pero Marcos 1, 32 al 34 dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron al Señor todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa donde ellos estaban. Y el Señor sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque éstos le conocían.
Oiga usted lo que dice la Biblia aquí. De nuevo notamos toda la autoridad que el Señor Jesucristo tenía sobre toda persona enferma, y la tiene hasta el día de hoy, siempre y cuando sea su voluntad sanar a alguien. La Biblia dice que aquel día el Señor sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre, pero también sanó a todos los que tenían enfermedades. Sanó a los endemoniados o poseídos, y sanó a todo aquel que tenía diversas enfermedades, y al final echó fuera a muchos demonios, y en ningún momento les dejó hablar. De nuevo, esto es algo que solamente el Señor Jesucristo puede hacer. Amigo que me escucha, nadie tiene la autoridad y el poder en el día de hoy de hacer todo lo que el Señor hace. Ahora, ¿cuál era la clave para que Jesús tuviera esa autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad? El verso 35 de Marcos 1 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, el Señor salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Su vida dedicada a la oración muy de mañana era la clave para que el Señor, con autoridad, predicara el Evangelio, echara fuera a los demonios y sanara a todos los enfermos. Hoy, el Señor es el mismo. Sigue teniendo esa autoridad y poder. Y yo quiero invitarle a usted a orar conmigo y a pedirle al Señor que obre de esa manera. Señor, ante ti estamos este día y te damos gracias por tu palabra y por todo. Alabamos tu nombre por toda la autoridad que tenías y tienes al enseñar tu palabra, al reprender a todos los demonios y sanar a todos los enfermos. Este día yo te ruego que lo hagas en la vida de muchas personas, que bendigas a todo aquel que nos escucha a través del canal y que obres en su vida conforme sea tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por todo lo que eres y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.